Entonces, chicos, seguimos con el tema de Star Taggart, el capítulo 7. Entonces, sería la parte 2 de fotosíntesis. Entonces, simplemente recuerden que habíamos comentado que el punto de la fotosíntesis es conseguir moléculas inorgánicas y se convierten en moléculas orgánicas gracias a la presencia de la energía de la luz solar. Entonces, ya que pasamos lo que fue las reacciones que son dependientes de la luz, vamos ahora a las que son independientes de la luz, que lo importante, oigan, lo más importante de aquí, que en las independientes de la luz conseguimos azúcar. Y esta azúcar la conseguimos gracias al ATP y al NADPH que conseguimos por las reacciones dependientes de la luz. ¿Okay? Entonces, simplemente saber que básicamente reacciones independientes de la luz se conocen como Calvin-Benson, una vía cíclica metabólica, y básicamente tenemos un sinnúmero de enzimas que me van a dar reacciones que al final de cuentas me dan el azúcar. Entonces esta parte lo vamos a hacer un poquito más rápido porque no vamos a entrar en mucho detalle en ese proceso, en esa vía metabólica. Simplemente saber que tenemos lo que conocemos como fijación de carbono, y la fijación de carbono es básicamente conseguir carbono que no es orgánico, inorgánico de la atmósfera, y conseguimos o lo incorporamos en una molécula orgánica. Y si vamos a sacar de CO2 para conseguir glucosa, recuerden que la glucosa lo conocemos como una azúcar hexosa porque tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto necesitamos 6 moléculas de CO2. Y vamos a utilizar básicamente energía, y esa energía la vamos a conseguir gracias a las reacciones, como les comenté, dependiente de la luz, que va a ser de ATP, y también vamos a usar después los electrones de NADPH. Vamos a tener una enzima que es la rubisco, eso me va a juntar CO2 a una proteína que es la RVP, y esto me va a formar diferentes sustancias y al final de cuentas me va a dar una molécula de glucosa. No vamos a entrar en mucho detalle de esto, y eventualmente este rubisco se regenera al final de la reacción. Y vamos a seguir aquí. Fíjense que esta es la reacción de Calvin-Benson. No vamos a entrar en detalle, simplemente empieza aquí. Sacamos 6 moléculas de CO2, vamos a formar diferentes grupos intermediarios, gastamos energía en forma de ATP que nos da al final ADP y fósforo inorgánico. Vamos a volver a utilizar la coenzima reductora y nos va a quedar una coenzima oxidada, y eventualmente tenemos la molécula de glucosa que después irá a otro campo. Y finalmente vamos a gastar energía para volver a conseguir esta molécula RVP. Ya, hasta ahí, eso es lo que más me interesa que se sepan. Es decir, que no se me vuelvan locos, que es muy difícil, bla, bla. Lo es, pero no tenemos que entrar en mucho detalle ahora porque no es el tema principal que nos interesa a nosotros, porque estamos estudiando biología general, es verdad, pero para medicina, en la escuela de medicina. Y básicamente simplemente saber que esta forma de fijar carbono vamos a tener que diferentes metodologías. Tenemos el más común, que son las plantas C3, después tenemos otras vías que son el C4 y lo que son la vía K. ¿Tienen que saber esos detalles? Absolutamente, claramente que no. No tienen que saber eso de detalle. Y simplemente saber que hay un estoma, que básicamente son pequeñas aperturas que hay en las hojas o en lo que serían los tallos verdes que me permiten la entrada de gases, es decir, CO2 y oxígeno. En este caso, si tenemos aquí, tenemos hoyitos, entra CO2 y me sale oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que por ahí también va a pasar otra sustancia muy importante, que es agua. Entonces, en días que son muy calurosos, estos estomas se cierran para evitar que se pierda mucha agua. Entonces, en la planta C3 simplemente se usa este tipo de mecanismo del ciclo Calvin-Benson. Tenemos que en climas muy secos vamos a tener problemas, porque como el estoma se cierra,
no sale agua, no se pierde el agua, porque es el punto, el estómago se cierra, como por ejemplo que ustedes no quieren perder, no quieren secar la boca, entonces cierran la boca, se la cierran, pero al mismo tiempo si no pueden, si no la abren, no van a comer, no van a tomar agua, es decir, que están en la misma condición las plantas. Entonces, cuando pasa esto, hay un proceso que no necesitamos saber muy bien, simplemente saber que cuando estamos en un clima muy caliente, se da el proceso de fotorrespiración, en donde básicamente el rubisco, la proteína que habíamos hablado, la enzima que habíamos hablado, se va a unir al oxígeno en vez del carbono. Entonces, no se va a poder fijar el CO2, sino que se va a producir. Y ya las plantas C4 lo que hacen es que utilizan otro mecanismo de compensación, otro tipo de intermediario, y esto me va a permitir entonces que se dé mejor el proceso de fijación de carbono. Y por último tenemos las plantas CAM, que las plantas CAM son básicamente esas plantas suculentas que uno ve que vienen en clima muy seco, que le hace falta el agua. Entonces para conservar agua se usan otro tipo de mecanismos, usan también otro intermediario de 4 carbonos y que eventualmente se van a dar para usar el CO2 para azúcar. Y tenemos un ejemplo de una suculenta. Y aquí están los diferentes mecanismos C3, C4. No tienen que sabérselo mucho, simplemente saber diferenciar qué diferentes tipos y no más de ahí. Aquí vemos el mismo proceso, diferentes figuras. Entonces, básicamente como resumen, que la segunda etapa de la síntesis, la fotosíntesis, va a ser conseguir azúcar, que se consigue del CO2, y que estas reacciones se consiguen gracias al ATP y NADPH, que se hizo en la primera parte de la fotosíntesis. Y ya de los detalles van a cambiar dentro de diferentes organismos. Entonces, si le comenté en clase, le vuelvo a repetir ahora que la fotosíntesis me cambia la atmósfera de la Tierra. La aparición de organismos que hacen fotosíntesis, me cambia permanentemente la estructura y la composición de la atmósfera de nuestro planeta. Y tenemos que tener pendientes recordando que tenemos los organismos que son autótrofos o productores y los organismos heterótrofos que son consumidores. Es decir, los autótrofos hacen su propio alimento utilizando energía de otros del ambiente, ya sea de la tierra, ya sea del sol, de donde sea, y utilizando carbono inorgánico. Y los organismos heterótrofos consiguen su energía y carbono ya de moléculas orgánicas ya hechas, así que están aprovechando la energía que utilizó otro organismo, aprovechando esa conversión de energía y lo utilizan para ello. Y entre los autótrofos, yo le comenté, le vuelvo a repetir, que tenemos dos. El que apareció primero, quimioautótrofos, son que extraen energía y carbono de moléculas inorgánicas del ambiente. Calculen que son básicamente estos organismos que viven cerca de volcanes, organismos que viven cerca de fuentes de calor importantes y usan básicamente, utilizado, era un mecanismo muy común en una atmósfera antes que existiera el oxígeno. Aparecen por primera vez organismos fototótrofos que van a utilizar la fotosíntesis, aprovechan la energía solar, que lo que sería básicamente la vía no cíclica. Y después tenemos que aparecen, que hacen fotosíntesis, cogen CO2, cogen agua y me dan como producto final oxígeno, que es muy importante y esto me permitió en ese momento, hace 300, 400 millones de años atrás, que el oxígeno se acumulara en nuestro atmósfera. Yo no sé si ustedes han visto, y se lo voy a recomendar, un muñequito que se llama Futurama, una mía gente de los Simpsons. Hubo un capítulo que fue como de Navidad, en donde dije que querían reponer, que vuelvan a aparecer otra vez los pinos, y los pinos estaban mutados por un virus, algo medio ridículo. Pero lo interesante fue que habieron tanto pino, que de repente la cantidad de oxígeno que hay en el planeta se pone exorbitante. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso hizo que eventualmente la Tierra explotara. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una sustancia flamable. Y básicamente, en una forma muy exagerada, eso fue lo que pasó hace 500 millones de años atrás, donde la cantidad de oxígeno aumentó muchísimo. Y aquí vemos la diferencia entre el oxígeno
el planeta antes del oxígeno, sin oxígeno, no hay oxígeno, y cuando aparece por primera vez oxígeno en el planeta. Y esto me creó tres cosas. Primero, me creó una selección evolutiva, una presión, porque se empezaron a formar radicales de oxígeno. ¿Sí? Puede ser que el oxígeno es una sustancia muy oxidante. ¿Y qué pasa? Que aquellos organismos que tenían enzimas para destruir los radicales de oxígeno sobrevivieron. Nosotros somos descendientes de ellos. Aquellos que no se extinguieron no existen en zonas donde no hay nada de oxígeno, que son básicamente los organismos extremos, básicamente las arcaicas. La segunda cosa que pasó es que se desarrollan organismos eventualmente que son que utilizan la respiración aeróbica, que se utiliza ese oxígeno que para las plantas son de desecho y para ese organismo una forma de respiración. Y por último, ese oxígeno molecular se fue acumulando en lo que sería la parte más externa de la atmósfera y que ahora conocemos como el ozono o el O3 que nos protege sobre la radiación ultravioleta. Y recuérdense que esta radiación es de alta energía, una radiación, una onda de luz solar que al tener tanta energía me puede romper el enlace ADN y me puede destruir los organismos. Entonces, básicamente, eh, tenemos que terminar, básicamente vamos a terminar ahí. Las otras partes son más de, de lo que serían diferentes procesos que no nos interesan ahora mismo. Ustedes lo verán en ciencia ambiental, cuando vean ese ciclo de carbono, cómo ha sido degradado o alterado por la presencia del ser humano y como diferentes cosas que podemos hacer nosotros para poder contrarrestar ese aumento de CO2 en el medio ambiente de una forma individual para que después podamos nuestro descendiente poder aprovechar. Le agradezco por su tiempo. Aquí terminamos de vuelta con lo que sería el tema de fotosíntesis, el capítulo 7 de Star Target, y seguiremos con los próximos videos que serán los videos del capítulo 8, que ya ahí hablaremos lo que sea respiración aeróbica y anaeróbica. Muchas gracias por su atención y nos seguiremos comunicando. Bye bye.